Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ángel Velázquez Ortiz, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. Reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Asesora: doctora Cintia Montserrat Zacarías López. Matrícula 20012664. Fecha de elaboración 21 de julio del 2022 en la licenciatura en Derecho. A continuación vamos a presentar dos casos que se describen y vamos a responder lo que se solicita en cada uno de ellos. En el caso número 1 tenemos a Ana. Se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la Plaza de las Armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a barandillas, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, el cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. En este caso sí se considera que el Estado mexicano tiene responsabilidad, porque se violaron varios de los derechos humanos hacia su persona. Estos derechos son la libertad personal, la libertad de tránsito, el debido proceso, la garantía de audiencia, seguridad y certeza jurídica, derecho a no ser molestado y derecho a la salud. Estos hechos se encuentran estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señala en el artículo 1: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. En el artículo 16 nos señala: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesión, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad, y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo
su más estricta responsabilidad. La contraversión a lo anterior será sancionado por la ley penal. En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el Pacto de San José, en el artículo primero es obligación de respetar los derechos. Artículo quinto, derecho a la integridad personal. Artículo séptimo, derecho a la libertad personal. Artículo octavo, garantías judiciales. Artículo 11, protección de la honra y de la dignidad. Artículo 12, libertad de conciencia y de religión. Artículo 13, libertad de pensamiento y de expresión. Artículo 15, derecho de reunión. Artículo 24, igualdad ante la ley. Artículo 25, protección judicial. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución de 217A, fracción 3, del 10 de diciembre de 1948, señala en el artículo 12: nadie será objeto de injerencias, arbitrariedades en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. En el artículo 13, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en territorio de un estado. En el caso número 2, durante la pandemia del COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien ingiriera estas disposiciones. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, y en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado a lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Sí, ya que están violentando los derechos humanos de cada persona, como son la libertad personal, libertad de tránsito, prohibición de pena instituidas, debido proceso, garantía de audiencia, seguridad y certeza jurídica, derecho a no ser molestado y derecho a la salud, prohibición de trabajos no remunerados. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 1: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección. En el artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento o escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obre en datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de San José, está el artículo primero que se fue violentado, que nos comenta que es obligación de respetar los derechos humanos. En el artículo quinto, derecho a la integridad personal. Artículo séptimo, derecho a la libertad personal. Artículo 11, protección a la honra y a la dignidad. Artículo 22, derecho de circulación y de residencia. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución del 217A, fracción 3, del 10 de diciembre de 1948, señala en el artículo 12, nadie será objeto de injerencias, arbitrariedades en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. En el artículo 13, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. En el artículo 25, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en esencial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En conclusión, las violaciones directas de los derechos humanos son inconstitucionales al restringir los derechos explicados con anterioridad. Violan lo dispuesto en el artículo 11, artículo 29, así como el más importante, que es el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Con esto concluimos, compañeros, y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo reto. Hasta luego.